O sea, si fuesen más delgadas, tendrían que estar más distribuidas, digamos, más bien distribuidas. ¿Listo? Para poder, digamos, que la presión esté bien equilibrada sobre el cuerpo que está ahí acostado. ¿Bien? Eso también depende de eso. ¿Bien? Pero digamos que acá lo que me interesa como tal es que el peso del cuerpo que está allí recostado y obviamente pues el área sobre la que se está ejerciendo la presión. Bien, voy a poner, ya puse a grabar. Sí. Entonces, vuelvo y repito, la presión entonces es directamente proporcional a la fuerza que se está ejerciendo, ¿bien? E inversamente proporcional a la superficie sobre la que se está ejerciendo como tal, ¿bien? Entonces, por lo tanto, si el área como tal es más pequeña, obviamente la presión va a ser mayor sobre el cuerpo, la presión va a ser mayor sobre el cuerpo, pues que se está ejerciendo esa presión, ¿bien? Entonces, resulta que la presión está dada por una fórmula, ¿sí? Entonces, la presión la vamos a representar con la letra P y está dada por la fuerza sobre el área que se está ejerciendo, ¿bien? Entonces, la presión o la unidad de presión está dada por la fuerza. ¿La fuerza en qué unidad se da? Eso ya lo hemos visto varias veces. ¿Metros sobre segundo? No, esa es la de la velocidad. De newtons. Muy bien. No son newtons, profe. Son newtons, ¿sí? Sobre, ¿y el área en que estaría dada? Si recordemos que aquí yo tengo metros y aquí yo tengo también una unidad de longitud y el área es metro por metro. Entonces va a estar en metro cuadrado. Bien. Entonces la presión va a estar dada en esta unidad, pero esta unidad cuando yo la tengo así, newton sobre metro cuadrado, la unidad de la presión es el pascal. Bien. Es decir, cuando yo halle la presión que se está ejerciendo sobre un cuerpo, yo voy a decir, la presión fue de 2000 pascales o fue de 1000 pascales. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. Eso está muy fácil, Alejo. Se va complicando. Esta es la primera partecita. ¿Listo? Resulta que, voy a borrar acá. ¿Listo? Resulta que nosotros, o sobre nosotros, en el ambiente se ejerce un tipo de presión que es la que llamamos presión atmosférica. Es decir, la atmósfera ejerce sobre nuestros cuerpos una presión y está dada. Resulta que la presión atmosférica, si se mide en atmósferas, entonces una atmósfera equivale, la vamos a dejar en 1 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, cuando usted dice que, no, es que estoy en la ciudad de Bogotá, entonces la presión, digamos, que se ejerce sobre el cuerpo es menor, por lo tanto, usted, digamos, siente o puede sentir que usted necesita respirar mucho más fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted está sobre el nivel del mar, digamos, está en la costa, entonces la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros va a ser mayor, ¿bien? Sin embargo, cuando usted se va alejando del nivel del mar y está, digamos, en un sitio más alejado, supongamos que se fue para el Nevado, ¿bien? Entonces la presión va a ser menor, por lo tanto usted va a necesitar, digamos, estimular sus pulmones mucho más, por eso digamos que la respiración va a ser mayor. Entonces, en ese periodo, ¿por qué? Porque la presión atmosférica es mucho menor en esos sitios tan alejados del nivel del mar. ¿Bien? ¿Preguntas? Ninguna. Bien. Resulta que la presión atmosférica se toma o se mide con algo llamado barómetro.
Y la presión de los fluidos se toma con algo llamado manómetro. Cuando ustedes toman la presión con este manómetro, lo que hace el manómetro es decirme exactamente, digamos, qué líquido, porque resulta que usted ingresa el manómetro en la superficie donde está el líquido, donde está el gas, y él inmediatamente lo que me dice es cuál es la fuerza que se está ejerciendo, ¿sí? Allí adentro, y por lo tanto, pues usted simplemente obtiene la presión. Perdón. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ah, y esto es importante. Entonces recuerden que el peso de nosotros es una fuerza, ¿sí? Y está dada por la masa multiplicado por la gravedad, ¿sí? ¿Cuánto es que vale la gravedad? 9,8. 9,8 ¿qué? ¿Metros sobre segundo? Metros por segundo, no. Metros sobre segundo al cuadrado. Es una aceleración. Recuerden que la Exacto. gravedad es una aceleración, ¿listo? Y la aceleración está dada en metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, importante el tema de las unidades, porque yo puedo que en el ejercicio le diga, no, es que el área está dada en centímetros, 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, usted sabe que esta área le va a dar en centímetros cuadrados, ¿sí? Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es convertir esto en metros, ¿bien? Usted no puede utilizar, digamos, si va a usar la medida de la presión, la fórmula de la presión, y llevarla a obtenerla en centímetros. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿listo? Sino que la tiene que utilizar en metros cuadrados, ¿listo? Lo mismo si va a hallar, por ejemplo, la fuerza del peso, ¿bien? Entonces, usted la masa la tiene que tener en kilogramos, ¿listo? Y la gravedad, pues sí, siempre va a estar en metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Hasta el momento van bien. ¿Tienen preguntas? Bien. Entonces, ahí en la pantalla podemos ver que entre más pequeña sea el área, ¿sí? Perdón, entre mayor sea el área, la presión va a ser más pequeña, ¿bien? Y por el contrario, si el área es menor, entonces la presión va a ser mayor. Vamos a ver un ejemplo sencillo primero y después vamos a ver dos ejemplos exactamente. ¿Bien? Entonces nos dice que ¿cuál es la presión ejercida por una fuerza? Entonces tenemos que analizar qué tenemos inicialmente. Tenemos inicialmente una fuerza de 120 newtons, ¿sí? Y nos dice que actúa sobre una superficie de 0,04 metros cuadrados. Entonces tenemos que el área es de 0,040 metros cuadrados. ¿Bien? Este sí está muy sencillo porque nos están dando la fuerza, nos están dando el área y pues nos piden como tal la presión. Recordemos entonces que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Vemos entonces que la fuerza está en Newton, entonces no nos va a poner problema. Y tenemos que el área la estamos teniendo en metros, ¿bien? O sea que tampoco nos va a poner problema, metros cuadrados, ¿bien? Entonces, al hacer como tal esa división, ¿sí? Eso nos da exactamente 3000 newtons sobre metros cuadrados o 3000 pascales. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna. Bien. Señor. ¿Puedes esperar un momentico mientras busco un lápiz para copiar eso? Hágale. Tranquilo. Igual pues está quedando grabado, ¿no? Ustedes están... Ah.
Listo. Sí, profe, ya, gracias. Bueno, Pues ya lo estoy copiando, pero no lo borro todavía. hágale pues. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Bien. Entonces el otro ejemplo nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Dice que una persona de 84 kilogramos se para sobre la losa de una casa que tiene por superficie 225 metros cuadrados. Y nos piden la presión ejercida por esa persona. Bien. Entonces, en ese caso, bien. Entonces, en ese caso, ¿yo qué tendría que hacer primero? Según lo que vimos anteriormente. ¿Qué me quiere decir? Profe, pasar esos kilogramos a metros sobre, bueno, metros, no. No es pasar a de kilogramos a metros, o sea, si va por ese Eso. lado. O sea, tenemos Pero la masa. transformarlo. Tenemos la masa que es 84 kilogramos, ¿cierto? Y tenemos el área, que es 225 metros cuadrados, ¿cierto? Pero sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces yo tendría que hallar la fuerza. ¿Cómo hallo la fuerza? ¿Cómo hallo la fuerza? Ya uno. Beltrán, Digamos, ¿cómo hallo esa fuerza? Sabiendo que tengo la masa. no, profe, a mí se me olvidó Trujillo. esa parte. Pues masa sobre área no. No. Trujillo.
Él fue a jugar Trujillo. Qué puede ser. David, Porque creo que la fuerza, ¿sí? Yo que les dije que nuestro cuerpo tenía como fuerza. pues la gravedad, profe, multiplicamos la masa por la gravedad, ¿no? Ajá, es el peso. Pero el peso es la Yo masa también por Esa la opino eso. gravedad. ¿Listo? Esa vaina, Bien, entonces la masa es de 84 punto positivo. kilogramos, puede ser, por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Yo siempre digo algo bueno y no me da. Ahí debe ser así, hombre. ¿Cuánto da eso? Eso nos da 824,04 newtons. Ah, ya tengo la fuerza, o sea que ahora sí, ya con ese dato puedo ir a hallar la presión. Yo sé que la presión es fuerza sobre área, o sea que la presión va a ser igual a la fuerza que acabamos de obtener, 0,04 newtons, sobre el área que tiene la casa, 225 metros cuadrados. ¿Y eso a qué equivale o a qué es igual? Eso nos da 3,6624 newtons Pascal. sobre metro cuadrado o pascales. Si ustedes me lo dejan con newton sobre metro cuadrado, yo no tengo problema. Listo, se los valgo. Pero si ustedes me ponen pascales, también se los voy a valer. Listo. O sea, no hay ningún problema como lo quieran poner. Bien. Preguntas. Para que hagamos un último Ninguna. ejercicio. Bien. Sí, me Vamos. explica otra vez, por favor. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, nos dice una persona de 84 kilos, o sea, es la masa. Acuérdense que nuestro peso no es lo que nosotros llamamos peso, no es el peso real. El peso es una fuerza. Perdón. No, nosotros lo que tenemos o lo que nos pesamos, entre comillas, es la masa de nuestro cuerpo. Bien. Entonces, una persona de masa de 84 kilogramos se para sobre la losa de una casa que tiene por superficie 225 metros cuadrados y nos piden la presión ejercida por esa persona. Bien. O sea, ¿qué presión está ejerciendo la fuerza del peso de esa persona sobre la losa en la que está parado? Resulta que tenemos nuestra fórmula de presión. La presión es igual a la fuerza sobre el área. Bien. Esta es la fórmula de la presión. Fuerza sobre área. Bien. Pero nosotros acá en el ejercicio nos están dando solo la masa y nos están dando el área. Bien. O sea, yo con esto todavía no puedo aplicar la fórmula. Bien. Lo que yo tengo que hacer como tal, ¿sí? Es buscar cuál es la fuerza. Resulta que el peso del ser humano es una fuerza, pero el peso, pues esa fuerza está dada por la masa multiplicada por la gravedad. No, perdón. Resulta que la masa nos la da el ejercicio de 84 kilogramos y la gravedad, pues es una constante universal que siempre va a ser dentro de la Tierra, ¿sí? Que siempre va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces hallar la fuerza es multiplicar la masa por la gravedad. O sea, multiplico los 84 kilogramos de masa por la gravedad. Bien, y eso da un total de 824,04 newtons. ¿Sí? Las fuerzas como tal se dan en esa unidad newton. ¿Sí? Poner acá. Newton. Ahora sí, como ya hallé la fuerza, ¿sí? Ya puedo llevar como tal a aplicar esta fórmula de la presión. La presión entonces es la fuerza sobre el área. Entonces la fuerza nos dio 824,04 newtons y el área nos la da el ejercicio que es de 225 metros cuadrados. Bien. Fuerza sobre área. Entonces hacer esa división o al hacer esa división nos da 3,6624 newtons sobre metro cuadrado. Bien. Esta unidad de newton sobre metro cuadrado también se llama pascal. ¿Listo? ¿Te queda claro?
Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Sí? Listo, vamos a hacer un último ejercicio para que terminemos ahí. Voy a terminar esta llamada y volvemos y entramos, ¿sí? Para que hagamos un último ejercicio y dejemos hasta ahí. Bueno, profe. Bien, entonces vamos a hacer un último ejercicio. Y dice, la presión atmosférica nos dice, la presión atmosférica tiene un valor, que ya lo habíamos dicho, aproximado de 1 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, ¿listo? Eso ya lo habíamos dicho al principio, ¿bien? O pascales, ¿listo? O pascales. ¿Sí? Nos dice, ¿qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 50 centímetros por 75 centímetros? Ojo, y yo por eso soy muy enfático en que lean muy bien el ejercicio. Aquí en este ejercicio no nos está preguntando exactamente por halle la presión, nos está preguntando qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 50 centímetros por 75 centímetros. Recordemos entonces, la presión es igual a la fuerza sobre el área. Pero entonces en este caso yo tengo la presión. Sí, sí tengo la presión porque me está preguntando qué fuerza ejerce el aire confinado. Cuando yo estoy hablando del aire como tal, estoy hablando de la presión atmosférica, ¿sí? Porque es la presión que ejerce el aire, ¿sí? O que ejerce como tal el ambiente sobre sobre algún objeto o sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, como nos está preguntando la fuerza, yo lo que tengo que hacer es de esta fórmula, ¿sí? Despejar la fuerza, ¿sí? Para yo despejar la fuerza, pues yo necesito quitar esta área, pues esta área que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Se los voy a decir así, se lo estoy diciendo así, porque sé que lo entienden mejor, pero él es, digamos que para pasar de un lado a otro no es de esa manera, ¿no? ¿Sí? Pero entonces la fuerza es igual a la presión por el área, ¿sí? ¿Sí queda claro el por qué? ¿O alguien tiene preguntas? Profe, me perdí un poquito en esa parte. ¿Me puede volver a repetir? Listo. Tengo la presión que es igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Como en este caso, yo ya tengo la presión, porque me están hablando de que es la presión atmosférica, ¿sí? Porque estamos hablando del aire, ¿sí? Del aire confinado, del aire que está dentro de una habitación, ¿sí? Entonces, digamos que la presión que se está ejerciendo sobre algún objeto dentro de esa habitación, la ejerce la presión atmosférica. Y como yo tengo ese valor, pues ya no me interesa encontrarlo. Lo que me interesa encontrar según el ejercicio es qué fuerza ejerce ese aire sobre una ventana, ¿sí? Resulta que entonces lo que yo tengo que despejar de esta fórmula que tenemos, ¿sí? Es la fuerza. Para yo despejar la fuerza, voy a hacer acá ¿sí? Para yo despejar la fuerza, entonces me está estorbando el área, ¿sí? O sea, yo tengo que dejar la fuerza solita. Bien, entonces lo que yo hago es, como está dividiendo, esa área está dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar. Ya que yo tengo que la presión por el área es igual a la fuerza, ¿sí? ¿Mejor, David? ¿Cómo, profe? ¿Ya quedó claro? Ah, sí, profe, sí. Sí, listo. Perfecto.
ya tengo la fórmula que necesito para hallar la fuerza. ¿Tengo la presión? Sí, tengo la presión, pero no tengo el área todavía. Me están diciendo que se ejerce sobre una ventana de 50 por 75. Entonces, lo que estamos haciendo es que yo tengo esa ventana y mide 50 centímetros por 75, ¿sí? O sea, tengo una ventana rectangular. Para yo hallar esa área, ¿sí? Pues entonces yo tengo que multiplicar base por altura, pero tengo que convertir esos centímetros a metros, ¿sí? Para yo convertir de centímetros a metros, yo tengo que dividir entre 100, ¿sí? Y eso me va a dar en metros, ¿sí? Entonces me queda 0,5 metros y abajo 0,75 metros. ¿Listo? Ahora sí puedo hacer la multiplicación para que me queden metros cuadrados, ¿sí? O sea que el área es igual a 0,5 metros por 0,75 metros, ¿sí? Y eso me da exactamente 0,375 metros cuadrados. ¿Listo? Bueno, ya tengo la presión, ya tengo el área, o sea que ya puedo hallar la fuerza, ¿sí? Entonces decíamos que la fuerza es igual a la presión. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? 1 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. ¿Bien? Y eso lo tengo que multiplicar por el área que nos acabó de dar 0,375 metros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué lo puse así? Porque quiero que vean que si yo hago esa multiplicación, metro cuadrado se elimina con metro cuadrado. Por lo tanto, esa fuerza me va a quedar en newtons, ¿sí? Al yo hacer esta multiplicación en su calculadora, eso nos da exactamente 37.500 newtons. Bien. Y ese es el valor pues que estábamos buscando, que es la fuerza que el aire ejerce sobre esa ventana que se encuentra cerrada, porque pues nos dice que es un aire confinado, o sea que ese aire está encerrado, ¿bien? Sobre esa ventana. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Hombre, ¿puedes repetir otra vez, por favor? Claro que sí. ¿Sí? Entonces vuelvo y digo, en este ejercicio, por eso yo les digo que lean muy bien los ejercicios. En este ejercicio no nos está pidiendo la presión, nos está pidiendo la fuerza. Bien, resulta que nuestra fórmula como tal es presión igual a fuerza sobre área. Bien, de ahí de esta fórmula yo puedo despejar la fuerza simplemente pasando esta área que está dividiendo a multiplicar al otro lado. Entonces la fuerza es igual a la presión por el área. Bien. Resulta que en el ejercicio nos dan la presión, porque nos están hablando del aire. Cuando estamos hablando de la presión del aire, estamos hablando de la presión atmosférica. ¿Bien? Entonces, la presión atmosférica tiene una presión aproximada de 1 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, o pascales. ¿Bien? O sea que esa presión ya la tengo. Pero el área no la tengo. Yo simplemente tengo las medidas de una ventana. Tengo las medidas de una ventana que son de 50 centímetros por 75 centímetros. Bien. Resulta que yo les dije al principio que ustedes tienen que trabajar esta fórmula en metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir esas unidades que están en centímetros a metros. ¿Sí? Para yo pasar de centímetros a metros, yo lo que tengo que hacer es dividir por 100 cada una de esas unidades. Cuando yo divido por 100, entonces 50 dividido 100 me da 0,5 y ya queda convertida en metros. ¿Sí? Lo mismo acá, 75 dividido 100 me da 0,75 metros. Ya con las dos unidades o los dos lados de la ventana convertidos a metros, yo puedo hallar el área de esa ventana. El área es base
por altura. Bien. Entonces, por lo tanto, yo simplemente el área la multiplico. 0,5 metros por 0,75 metros. Bien. Cuando usted hace esa multiplicación, le da 0,375 metros cuadrados. Bien. Y ya tiene o obtiene como tal el área de la ventana. Entonces ya tengo la presión, ya tengo el área, ya puedo aplicar esta fórmula para poder hallar la fuerza. Bien. La fuerza entonces sería igual a la presión. La presión es 1 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, multiplicado por el área. El área es 0,375 metros cuadrados. ¿Sí? En este caso, eliminamos metros cuadrados con metros cuadrados porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo. ¿Listo? Entonces los puedo eliminar. Y cuando hago esa multiplicación de 1 por 10 a la 5 multiplicado por 0,375, nos da 37.500 y queda con las unidades de Newton, que son las unidades de fuerza. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí el martes que nos volvamos a ver, porque pues el jueves tendrían para terminar como, pues para iniciar. Bueno, el jueves tenemos la reunión de padres, entonces no tendríamos clase. Entonces el martes terminamos de ver este tema, ¿sí? Y el mismo martes les coloco como tal el taller, ¿listo? O sea, veríamos una hora de clase y la otra hora de taller. ¿Listo? Ok.